Hola, buenas tardes o buenos días para aquellos que nos estéis viendo desde la otra parte del mundo. Bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy en el primer webinar en español de Bioscience. Mi nombre es Ana Gil de Bernabé y trabajo como MSL en el departamento médico. Bioscience es un laboratorio alemán pionero en el campo de la medicina estética desde el año 2001. Además, tenemos una colaboración exclusiva con iSabs como patrocinadores platino, que está basada en dos valores principales, que son la excelencia y la seguridad. En el año 2016 lanzamos nuestra última línea de rellenos dérmicos de ácido hialurónico, llamada Genefil, que probablemente muchos de vosotros ya conocéis. Precisamente en el día de hoy contamos con dos expertos en la marca que nos van a enseñar los métodos más seguros y efectivos para perfeccionar la técnica con Genefil. Me gustaría pasar a presentar a la doctora Nazaret Ruiz, cirujano plástico en España y experta en la marca, que hoy se va a centrar en la línea facial y concretamente hará un poco más de hincapié en nuestro producto diferencial que es Genefil DX. También contamos hoy con el doctor Luis Campos, cirujano español que ejerce en Italia. Hoy nos va a dar más detalles sobre la línea corporal de Genefil. Antes de comenzar, me gustaría mencionar dos cosas. En primer lugar, si surgen dudas durante la sesión, podéis escribirla en la parte inferior de vuestras pantallas, en el apartado de preguntas y respuestas. Y al final de la sesión pasaremos a responder el máximo número de ellas. Finalmente, recordaros que aquellos que estéis presentes la mayor parte de la sesión vais a recibir un certificado de asistencia por correo electrónico. Ahora sí, no quiero robar más tiempo a nuestros expertos y damos inicio a la sesión con la doctora Nazaret Ruiz. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Nazaret, soy cirujana plástica, me dedico a la cirugía reconstructiva en un hospital público y tengo mi práctica privada como cirujana y médico estético, tanto facial como corporal. Además, soy formadora internacional de hilos aptos y también de Genefil. Y os quiero hablar pues, de esta marca que es Genefil, esta marca de rellenos que tienen dos líneas, una línea facial, de la que os voy a hablar yo, y una línea corporal, de la que mi compañero Luis Campos, que es un gran experto, os va a dar más detalles. Os diré que en la línea facial tenemos 4 productos. Un producto que es un ácido hialurónico, que es para hidratación. Luego tenemos 2 ácidos hialurónicos que son de relleno, de distintas densidades, y un cuarto producto que para mí es el producto estrella, que es el Genefil DX, que es un ácido hialurónico híbrido. En la línea corporal tenemos 2 tipos de rellenos, el Genefil Contour y el Contour Plus. Así que centrándonos en esta línea facial, podemos decir que los rellenos se califican en un relleno para uso superficial, que es el Genefil Fine, ese relleno que utilizaremos para hidratar en la dermis más superficial. En dermis media y profunda utilizaremos ya productos que son de relleno. En una zona más superficial, un relleno que es un poquito más ligero, por decirlo de alguna manera, que es el Genefil Soft Touch. En la dermis más profundas, un relleno que nos permite una mayor distensión de los tejidos, un mayor potencial de relleno, pero que hay que utilizarlo un poquito más profundo. Y por último tenemos el Genefil DX, que nos va a permitir una implantación mucho más baja, un remodelado a nivel supraperióstico. Así que ahora os voy a contar un poquito cada relleno por separado y sus aplicaciones. El Genefil Fine es un relleno que está diseñado con ácido hialurónico, que no está reticulado y que por lo tanto no tiene un potencial de relleno, sino un potencial de hidratación. Podemos utilizarlo a nivel de toda la cara, normalmente lo utilizamos con aguja, y podemos utilizarlo también en pieles muy finas porque es un relleno que no nos da grumos, que nos permite una hidratación prácticamente invisible también en esas zonas como puede ser las patas de gallo, las mejillas muy finas, incluso en código de barras. Como ya productos de relleno, primero os hablaré del Soft Touch. El relleno Soft Touch ya es un ácido hialurónico reticulado que es bifásico. Es decir, su reticulación está formada por ese ácido hialurónico, pero también lleva mezcladas partículas de ácido hialurónico no reticulado. Al ser bifásico nos permite una textura muy natural y nos permite que no sea muy rígido y que dé resultados realmente muy bonitos. Este Genefil Soft Touch es bastante ligero y, aunque sí tiene un potencial de volumizar, ese volumen que vamos a obtener es discreto y con poquita captación de agua.
Por lo tanto, estará indicado para aquellas zonas en las que queremos hacer un relleno más superficial o pieles que son más finas. Por ejemplo, área temporal, la zona de la ojera y también en la zona de los labios y código de barras. En la región perioral me quiero centrar porque este producto es fantástico, sobre todo para marcar el perfil de los labios. Ese perfilado, esa línea que podemos hacerla bien con aguja, bien con cánula, cogiendo bien el perfil del labio para dejar un pequeño hilo de ese relleno en retrotrazado y que nos va a permitir marcar todo ese perfil. Además, nos va a permitir marcar el arco de Cupido, darle forma e incluso el código de barras y marcar el vermellón, darle esa jugosidad, esa sensación de hidratación de labios sin necesidad de obtener un relleno que muchos pacientes no desean. De la misma manera nos va a permitir marcar el filtrum que muchos pacientes tienen desdibujado y que realmente da un aspecto muy bonito a la zona perioral. Como os decía, este es un relleno que se utiliza en una capa dérmica, dermis media, en una zona más superficial, porque no buscamos un relleno muy llamativo, sino que buscamos más una hidratación, un perfilado, más que un relleno. Si queremos un relleno, ya vamos a recurrir a la siguiente gama de estos productos, que sería el Genefil Soft Fill. Este es un producto también bifásico, también es reticulado, también tiene ácido hialurónico que no es reticulado. Lo vamos a inyectar bien con aguja, bien con cánula y lo vamos a utilizar en aquellas zonas en las que queremos potenciar más el relleno. Pueden ser surcos más profundos, como pueden ser, por ejemplo, el surco nasogeniano o los surcos de marioneta, en labios para dar un volumen mucho más carnoso y también lo podemos utilizar pues, para dar volumen en pómulos, dar volumen en mentón o en otras zonas. Este relleno, al ser más denso, es necesario aplicarlo un poquito más profundo. Este es un relleno dérmico, pero es un relleno que va más abajo para poder dar un poco más de proyección y volumen a los tejidos. ¿Para qué me gusta? Yo lo utilizo para surcos nasogenianos, pero siempre como complemento. Yo no soy muy partidaria de hacer un relleno exclusivo a nivel de esta zona, ya que da caras demasiado plenas, demasiado rígidas. Pero sí me gusta como complemento al reposicionamiento de los tejidos, inyectando en la fosa piriforme un pequeño depósito de este producto e incluso pues, de apoyo un poquito a nivel del surco, pero siempre de forma muy sutil para dar siempre un aspecto natural. También lo podemos utilizar para el relleno de las comisuras, esa zona inicial del surco de marioneta y para marcar lo que es el inicio del labio, poder vertir un poquito esa zona comisural y quitar ese aspecto de tristeza. A nivel del surco de marioneta, pues ya podemos hacer un relleno a forma de pirámide para reposicionar un poco ese tejido y disimular esa arruga que aparece por el descolgamiento de los tejidos. ¿Dónde lo podemos utilizar también? Pues en todas aquellas arrugas y surcos que sean profundos, como puede ser el surco que se forma a nivel del mentón, debajo de los labios, en algunos pacientes. Y por supuesto, ya lo vamos a utilizar para volumizar los labios. En este caso, si recordáis, con el Genefil Soft Touch, os decía que el relleno se hacía en vermellón. Son depósitos que se pueden hacer de forma puntiforme, con aguja, que también lo podemos hacer con cánula, un poco en función de los gustos, también a nivel de vermellón. Mientras que este producto, que lo queremos para dar más volumen y vamos a ponerlo un poquito más profundo, lo colocaremos en esa línea que hay entre la mucosa seca y la mucosa húmeda para conseguir evertir ese labio y darle volumen. En el caso de los labios superiores, también podemos marcar ese arco de Cupido haciendo dos depósitos puntiformes a nivel de labio superior. Como os decía, puede aplicarse con aguja o se puede también aplicar con cánula en retrotrazado. La decisión de una u otra técnica va a depender de cada paciente. Como veis aquí en las imágenes, a ver si también el vídeo se pone en marcha y así podéis ir viéndolo mientras yo os lo cuento, veis cómo hemos conseguido el dar volumen a los labios y perfilarlos. En la primera paciente es un tratamiento que se ha hecho exclusivamente con el Soft Fill, es decir, un relleno para dar volumen. Hemos dado volumen al labio superior, mínimamente al labio inferior porque la paciente no quería. Y en el segundo caso, además de dar ese volumen, hemos dado un poquito de perfilado y hemos marcado ese filtrum, que hace que esa forma del labio sea mucho más bonita. Para este caso, tanto el primero como el segundo, hemos utilizado menos de 1 centímetro cúbico en total. Y en la segunda paciente, en
Hemos utilizado el relleno soft fill para dar volumen, el relleno soft touch para dar el perfil y el resto del producto que nos ha quedado lo hemos utilizado para relleno de la foseta piriforme, relleno un poquito de malares, es decir, que con un producto que tiene una relación calidad-precio muy buena, hemos conseguido no solamente tratar los labios de forma global, sino que además hemos ofrecido a la paciente la posibilidad de hacer una mejora de otras zonas de la cara. Habéis visto en el vídeo, como os decía, cómo yo hago la inyección a nivel de los labios. Otra cosa de las que os quiero hablar de estos rellenos es el relleno de la fosa temporal. Este es un tema del que no se suele hablar mucho y es un relleno que, aunque a priori parece fácil, en mi experiencia no lo es. La fosa temporal se puede dividir en 4 cuadrantes. De esos 4 cuadrantes, uno de los cuadrantes solamente, que es el que está en la zona más superior y más cerca de la ceja, es el cuadrante más seguro para realizar una inyección profunda a nivel supraperióstico, si queremos, porque en esa zona no tenemos ningún vaso ni ningún nervio que podamos dañar. Como es una inyección profunda, nos va a permitir dejar un depósito de ácido hialurónico que puede ser de alta densidad y que va a hacer que tenga muy buenos resultados. En el resto de los cuadrantes, sin embargo, como veis en la imagen, por ahí sí pasan estructuras vasculares y nerviosas que tenemos que preservar y que podemos llegar incluso a dañar si hacemos una inyección profunda. En esta zona es más recomendable hacer una inyección superficial. En la inyección superficial podemos utilizar o bien soft peel o podemos utilizar también soft touch. Yo prefiero para zonas superficiales, como ya os he dicho, el soft touch porque queda menos visible y para zonas profundas suelo utilizar el soft peel. Soft peel, zonas profundas, el soft touch para zonas superficiales. Ahí veis el resultado de una paciente. Esta paciente lleva un relleno exclusivo con soft touch y solamente lleva 0,5 veces entre los dos lados para corrección. Es decir, que como podéis ver, es muy efectivo el tratamiento y aunque sea un relleno que no sea muy denso, los resultados que nos da con muy poquito producto son realmente buenos. Y ya, por último, en la línea facial os quiero hablar de, para mí, lo que es la estrella de Genefil y la que marca la diferencia con respecto a otras casas comerciales de ácido hialurónico. Y es este hialurónico que es un producto híbrido. Es un hialurónico que va mezclado con otra sustancia, va mezclado con dextranómero. Esa mezcla hace que sea especial para rellenar zonas profundas, como os dije antes, relleno supraperióstico para remodelado, por ejemplo, de la mandíbula, de la zona de los malares, pero tiene otra peculiaridad de la que os voy a hablar un poquito más adelante. Antes de nada os quiero contar qué es el dextranómero. El dextranómero es un azúcar que forma un andamio con unos agujeritos en los que se introduce el ácido hialurónico. Este diseño especial hace que sea muy estable y que no se mueva, que no migre, que nos permita dar un volumen en esa zona profunda, que se mantenga estable en el tiempo y que además tenga un volumen que volumice mucho esa zona. Además, es un producto que es de color blanco. Además, no tendríamos efecto Tyndall, pero como ya os he dicho, nos importa poco porque lo vamos a poner bastante profundo. A mayores, ¿qué hace este producto? Este producto estimula la síntesis de colágeno. Esta estimulación a nivel profunda tiene pocos efectos, pero también podríamos ponerlo en dermis. Siempre recordad, dermis profunda es un producto que se inyecta de forma profunda para estimular el colágeno y que todas esas arruguitas finas que se forman en las mejillas, que están en relación con esa elastosis, mejorarla a la vez que damos volumen a los pacientes. Es decir, resumen, Genefil DX se utiliza en zonas profundas, supraperióstico o bien dermis profunda. La usaremos para dar volumen y perfilar los huesos, pero también podemos emplearlo para estimular la síntesis de colágeno. Problemas. Como todo producto que no esté formulado solo con ácido hialurónico, como pueden ser otros productos del mercado, el colágeno, la hidroxiapatita, son productos que son resistentes a la hialuronidasa y por lo tanto quien utiliza este producto tiene que ser un poquito experto en la inyección de fillers. ¿Por qué? Pues porque si nosotros queremos disolver este producto, parte del producto se va a disolver con esa hialuronidasa,
pero el polisacárido que la rodea va a proteger el hialurónico de esa disolución y, por lo tanto, aunque la inyectemos, no vamos a conseguir una disolución completa del producto. El producto es completamente reabsorbible. Es verdad que es de larga duración porque la hialuronidasa corporal no va a conseguir eliminarlo, pero solamente habría que esperar y conseguiremos un 100% de reabsorción del producto. Y entonces os voy a contar el remodelado, si es para remodelado, cómo hacemos ese remodelado. Cuando nos viene a la mente las mandíbulas, siempre pensamos en que las mandíbulas es una seña masculina, todos los hombres deberían tener la mandíbula de Superman, pero no solamente eso nos sirven los rellenos, no solamente es para masculinizar, porque con la edad, como podéis ver en la imagen, sucede a nivel óseo algo que es muy llamativo. Lo que sucede es que la mandíbula disminuye en altura, se estrecha y además se amplía la fosa donde está el ojo, de forma que el malar se queda más estrecho. Esto es lo que hace que el descolgamiento de los tejidos, potenciado también por la pérdida de grasa, por la elastosis y por todos los procesos que conlleva el envejecimiento, se note mucho en ese tercio inferior y acabe produciendo ese jowl, ese desdibujamiento de la mandíbula. Es decir, que modelar la mandíbula no solamente es masculinizar, es devolver al organismo la posición que tenían ante sus huesos y devolvernos una imagen más joven. Y si hablamos relleno en zonas mandibulares, os quiero hablar de las distintas zonas y cómo podemos tratarlo. La primera zona de la que os voy a hablar es del mentón. Dentro del mentón vamos a hacer un relleno supraperióstico, pero podemos ponerlo en distintas zonas, en función de lo que queramos conseguir. Si queremos conseguir adelantar el mentón en aquellas pacientes que tienen una retrusión del mentón que da una imagen de envejecida y les produce esa sensación de que el cuello está desdibujado como si fuera papada, colocaremos el relleno en la zona anterior del hueso. Sin embargo, si nosotros lo único que queremos es alargar la mandíbula para que el tejido cutáneo se redistribuya y eliminar el jowl, colocaremos este relleno justamente en el vértice para que no aumente la protección anterior, pero nos dé esa imagen más alargada de la mandíbula, que es más juvenil, la paciente va a parecer, o el paciente va a parecer más delgado. Y en aquellos pacientes que ya tienen el mentón con una proyección suficiente, podemos colocarlo en la zona inferior también para conseguir que se distribuya ese tejido y mejorar incluso el ángulo cérvico-facial y, por lo tanto, mejorar el cuello. En esta zona, yo lo pongo con anestesia local, pongo un pincelito de anestesia local en la zona de infiltración. Sin embargo, pese a la anestesia local, este relleno es un poquito molesto. El dextranómero produce a la inyección una sensación de escozor, resquemor, quemazón, que la paciente puede contarlo como un poquito desagradable. No es especialmente doloroso, pero sí es importante saberlo para que la paciente esté avisada. Aquí vemos un avance de mentón, una paciente que tiene una retrusión del mentón y cómo hemos colocado el relleno a nivel del mentón y ha mejorado no solamente su perfil, sino que también ha mejorado el cuello. Y para esto hemos utilizado Genefil DX, el relleno híbrido de Genefil. Más zonas de la mandíbula. ¿Cómo remodelamos nosotros esa mandíbula? Para hacerlo, el relleno lo inyectamos en distintas zonas. Marcamos la zona inferior de la mandíbula, después marcamos 1 centímetro por encima y marcamos la zona del jowl para evitarla. Es una zona en la que no vamos a realizar el relleno. En todo ese centímetro a nivel profundo, o bien supraperióstico o dérmico profundo, no hace falta tocar hueso, podemos realizar el relleno. El relleno en el ángulo yo lo realizo con aguja. Igual que en el caso del mentón, hay distintas zonas en las que lo podemos poner. Si lo ponemos en la zona más externa, conseguiremos una proyección lateral de la mandíbula. Eso es lo que haremos en chicos cuando queremos masculinizar, pero en mujeres cuando queremos reposicionar los tejidos, la inyección no la haremos en la zona externa, sino que la haremos en la zona posterior del ángulo para elongarlo y que ese tejido se redistribuya. En la imagen estáis viendo cómo hago este tipo de rellenos y cómo se nota que a la paciente le genera un poquito de disconfort la inyección por esa sensación de escozor que os decía. Después, el jowl lo vamos a evitar y en la zona anterior vamos a dejar unos pequeños depósitos en la zona inferior del hueso, que es lo que nos va a disimular esa forma en omega tan característica de las pacientes y los pacientes que tienen ese descolgamiento a nivel de los jowls. Esta zona y esta zona del pre-jowl y la zona del ángulo, normalmente lo trabajo con aguja,
Y la zona de la mandíbula para marcar tanto la rama horizontal como la vertical y el área preparotídea, la suelo hacer normalmente con cánula. Bien, que vuelvo a saltar el vídeo. Como os decía, se utiliza para avances de mentón, se utiliza para masculinizar, que parece que es lo que tenemos en la mente, pero se utiliza en chicas para mejorar el aspecto del perfil de la cara. Estas caras que son muy redondas, que no tienen esa diferenciación entre cara y cuello, podemos conseguir con muy poquita cantidad de producto, como veis esta chica, cómo conseguimos marcar la mandíbula y cómo el cuello se marca. Ese es un resultado inmediato. Os tengo que decir que estos resultados mejoran mucho con el tiempo. Al principio lo inyectamos, vemos el efecto del volumen que hayamos inyectado, pero este relleno va a captar agua y al captarlo esa mejoría va a ser muchísimo más evidente cuando pase una semana. El efecto de la producción de colágeno obviamente va a tardar mucho más, vamos a empezar a verla a partir del mes. Y no es un efecto que busquemos cuando hacemos una inyección profunda, pero recordad que también podemos utilizarlo si lo utilizamos a nivel de las mejillas, pero en planos profundos. Y lo que utilizamos, para que no se os olvide, es el Genefil DX, el híbrido de ácido hialurónico y dextranómero. Masculinizaciones. Bueno, pues es el producto ideal para las masculinizaciones. El problema de utilizar ácidos hialurónicos en localizaciones profundas es que el hialurónico produce unos volúmenes bastante difuminados. En mujeres quedan muy bien, pero cuando queremos obtener una marcación de ese ángulo, como puede ser en chicos o cuando queremos realmente perfilar, el hialurónico se nos queda corto y un hialurónico híbrido es lo ideal para estos casos. En este chico, que además tiene una retrusión del mentón, podéis ver cómo no solamente le masculinizamos marcando el ángulo mandibular, sino que le mejoramos el perfil cuando utilizamos este producto, el Genefil DX. Y luego casos muchísimo más espectaculares, como puede ser este, el relleno para marcar la mandíbula, para elongar el mentón. Si veis al paciente, inicialmente tiene esta arruga justamente debajo del labio, como ese mentón dado la vuelta y esa papada. Si nosotros elongamos ese mentón, lo que va a suceder es que el tejido se redistribuye y eso asociado al relleno que hacemos en la mandíbula consigue unas mejoras del perfil que realmente pueden llegar a ser espectaculares. Y llegados a este punto, os tengo que decir que el Genefil DX, cuando lo uso yo, puedo utilizarlo para una mandíbula, pero también lo utilizo en full face. Las pacientes y los pacientes, cuando envejecen a nivel global. Es verdad que en gente joven podemos necesitar tratar un área concreta, un mentón o una mandíbula, pero en general las pacientes nos vienen con un envejecimiento, una disminución de las ramas mandibulares, un estrechamiento de los malares, un aumento de la dimensión de la cuenca orbitaria, que se les marca más la ojera, el tear through, y el tratar esto lo podemos hacer todo ello con Genefil DX, como este caso que veis. Y es que la mejoría es muy importante en una sola sesión. Esta foto es al mes y además del relleno en la zona maxilar, que os voy a explicar ahora, y el relleno mandibular, le he hecho ese relleno a nivel profundo, a nivel de las mejillas. Y como veis, la calidad de la piel, esas arrugas superficiales han mejorado mucho al mes. Es decir, que podemos hacer tratamientos en chicos para masculinizar, tratamientos en chicas para perfilar y tratamiento en pacientes más mayores para rejuvenecer. Es muy versátil, muy seguro, con unos resultados muy buenos, con muy poquito producto y una relación precio-calidad buenísima. Y por último, me falta hablaros de cómo relleno la zona maxilar. En esta zona hay dos zonas diferenciadas, una zona más medial que corresponde al malar y una zona más lateral que corresponde al cigomático. En esta zona, que además se produce el descenso de la bolsa grasa y el vaciado de lo que suele llamarse la malar path, en la zona más medial de esa bolsa grasa que hay a ese nivel, hace que se profundice el tear through. Nosotros podemos llenar esa bolsa mediante un relleno con Genefil DX y también marcar el hueso para aumentar su dimensión mediante inyecciones más profundas supraperiósticas. En la zona más lateral, la zona cigomática, las inyecciones son supraperiósticas, no puede hacerse con cánula entrando desde la zona más lateral y en retrotrazado o, como veis en la imagen, realizar 3 punciones en esa zona. Si queremos masculinizar,
podemos tratar esta zona medial, pero hay que ser muy prudentes con el tratamiento de la zona cigomática. El marcaje de esta zona cigomática, en lugar de masculinizar, nos va a dar un aspecto más femenino. Así que en hombres siempre hay que ser prudente. Cuando os hablo de relleno de toda la zona de área malar y de área mandibular, normalmente no recomendamos masajear porque el producto no queremos que migre. Sí que nosotros lo modelamos después de la inyección, pero a la paciente le recomendamos que después no se dé masajes, salvo que note alguna zona de irregularidad, porque queremos que el producto se quede donde lo hemos dejado. Cuando lo inyectamos en dermis profunda con finalidad de bioestimulación, sí que mandamos al paciente que debe masajear mucho para distribuir el producto y que realmente ese efecto de bioestimulación llegue a todas las zonas de la piel. Y creo que con esto, si pasa la diapositiva, hemos llegado al final. Espero no haberos aburrido mucho con el tratamiento facial, haberos marcado que el Genefil DX para mí es uno de los productos estrellas en fillers faciales, que la hibridación de hialurónico y de extranómero es súper segura y tiene unos resultados realmente buenos. Así que nada, dejo a Ana que continúe presentándonos. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ha quedado todo muy claro. Aunque tenemos alguna pregunta ya que resolveremos al final de la sesión, así que recordaros que podéis ir escribiendo cualquier duda que vaya surgiendo en la parte inferior de vuestras pantallas. Ahora me gustaría dar paso al doctor Luis Campos, que nos va a dar más detalles de la línea corporal de Genefil y de cómo aplicarlo en las diferentes partes del cuerpo, como glúteos, pantorrillas e incluso rejuvenecimiento de manos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ana. Saludos a toda Latinoamérica. Es un placer estar con vosotros esta tarde, aquí tarde en Italia. Yo vivo en Milán, soy español, pero vivo en Milán. Y bueno, pues mañana para vosotros iniciéis el día. Me gustaría estar allí con vosotros porque adoro Latinoamérica, pero bueno, por lo menos desde la distancia nos podemos saludar y podemos aprender y compartir nuestras experiencias. Y yo os quería hablar de relleno corporal. Sabéis que Bioscience es una de las marcas pioneras en el relleno corporal. Yo empecé a trabajar con sus rellenos corporales pues hace ya, creo, más de 6 años más o menos, porque eran prácticamente los primeros que había aquí en Europa. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las características de la nueva línea Genefil y cómo lo podemos utilizar para obtener los mejores resultados. Veremos a ver si va bien la presentación, que siempre cuando se trabaja en distancia, a la distancia, puede suceder que vaya bien, que no vaya bien, etc. Veremos a ver si pasa. Un poquito de paciencia. Ok, ya está pasando. Este soy yo. Algunos años menos, pero bueno, tampoco me mantengo tan mal, ¿eh? Yo soy español, me he formado en cirugía general en España, luego me he dedicado a la cirugía oncoplástica, a la cirugía de cáncer mamario y reconstructiva, y luego me vine aquí a Milán, pues como siempre, a hacer 1 año de experiencia, y como siempre pasa en la vida, pues te vas quedando, y llevo ya casi 11 años aquí en Milán. En España ya hacía medicina estética y un poquito de cirugía estética, y aquí en Milán pues al final hago eso solamente, cirugía y medicina estética. Os voy a hablar de la línea corporal de Genefil. Genefil tiene 2 productos, el Genefil Contour y el Genefil Contour Plus. Vamos a ir viendo para qué sirve uno, para qué sirve otro, para qué se puede utilizar uno y para qué no se puede utilizar el otro. ¿De acuerdo? A ver, si queremos rejuvenecer manos, gemelos, pantorrillas o otras zonas mórbidas, blandas de nuestro cuerpo, es decir, como yo os digo, manos, se puede hacer bíceps, deltoides, etc. En estos casos vamos a utilizar Genefil Contour. Lo podemos utilizar incluso para la corrección de deformidades o de irregularidades después de una liposucción, en el que sabéis que muchas veces nosotros los cirujanos nos las encontramos y también los médicos estéticos se las encuentran los compañeros. En cambio, si vamos a pensar que queremos aumentar glúteo, podemos utilizar solamente un producto, el Genefil Contour Plus.
No es que solamente podamos utilizar esto, luego os voy a dar algunos trucos, pero lo que sí que quiero que quede claro es que el Contour Plus se utiliza exclusivamente para glúteos y desaconsejo fuertemente, vivamente, no utilizarlo en otras partes del cuerpo. Y luego os explicaré por qué. Cuando hablamos de relleno corporal, de aumento de volúmenes corporales, podemos pensar hacerlo con diferentes técnicas. Una de las técnicas sería, por ejemplo, utilizar la grasa, el lipofilling. La otra técnica sería utilizar los implantes, las prótesis, como por ejemplo para relleno glúteo o para relleno de pantorrillas. Y luego podemos pensar a utilizar el ácido hialurónico. Veamos para qué sirven unos, para qué sirven los otros. Si utilizamos implantes, los implantes pueden dar resultados espectaculares, igual que lo da en el seno. Por ejemplo, los implantes en el glúteo o en las pantorrillas dan muy buenos resultados. El problema de los implantes en el glúteo, en la pantorrilla, es que primero hay que someterse a una cirugía, con lo cual anestesia general, complicaciones que tienen las cirugías y sobre todo las complicaciones que también tienen las prótesis. Y luego veremos las limitaciones, luego os lo voy a enseñar, las limitaciones que puede tener un relleno corporal, un implante corporal, y que en cambio con los rellenos de ácido hialurónico no tenemos esas limitaciones. Y por supuesto, para poder poner implantes o tienes que ser cirujano o tener una grandísima experiencia poniendo implantes y haciendo cirugía. Cuando se utiliza la grasa, cuando se utiliza el tejido adiposo, el efecto es maravilloso. Seguramente es el relleno mejor que existe en el mundo porque estamos utilizando nuestra propia grasa para rellenar otra parte de nuestro cuerpo, con lo cual el efecto es súper natural. Además, sabéis que la grasa tiene factores de crecimiento, con lo cual estimula también los fibroblastos y estimula a que la piel sea más bonita todavía de lo que era. Pero el problema de la grasa es que para obtener suficiente volumen, si nosotros queremos rellenar, por ejemplo, un glúteo y necesitamos un importante volumen en una parte y en otra parte, tener en cuenta que la extracción de la grasa va a suponer el doble del volumen, casi el doble del volumen que necesitamos. Pues ¿por qué? Porque la grasa va mezclada, cuando hacemos una liposucción, va mezclada con solución fisiológica, con suero fisiológico, hay que lavar esa grasa, hay que hacer varios pasajes y en todos esos pasajes puedes tener problemas de infecciones o puedes tener problemas de pérdida de la esterilidad. Entonces hacen que el proceso sea más complejo y además que hay veces que necesitas hacer una sedación o incluso una anestesia general para poder hacer un lipofilling, un fat grafting. Y además de esto, por ejemplo, es que se va a reabsorber. Es que hay muchas veces que tú inyectas y luego el 30-40% de lo que has inyectado se reabsorbe en cuestión de 15-20 días. La alternativa puede ser el ácido hialurónico, pero el ácido hialurónico, por ejemplo, ha sido muy estudiado para rellenos faciales, mientras que hay poquitas marcas que hacen rellenos corporales. ¿Por qué? Porque hacer una molécula de ácido hialurónico para corporal es muy difícil. Es decir, necesitamos una molécula. Necesitamos inicialmente un producto que sea concentrado en ácido hialurónico, sí, pero no excesivamente concentrado. Lo importante es que la molécula sea suficientemente grande para poder rellenar bien. Y claro, conseguir una molécula suficientemente grande en laboratorio es muy difícil y necesitas un crosslinkare muy fuerte. Y entonces hay veces que para obtener eso necesitas utilizar agentes del crosslinkaje, como por ejemplo es el BBDE, que son tóxicos, con lo cual yo no puedo conseguir una molécula enorme metiendo un montón de BBDE, grandes cantidades de BBDE, que es tóxico y que hay estudios que dicen que puede ser incluso cancerógeno. Entonces lo que hizo Bioscience es descubrir el modo, inventarse el modo de crear una molécula muy grande, pero con poco BBDE, con poco crosslinkaje dentro de la molécula. Lo que hace que la molécula sea más grande es que tiene
menos superficie en contacto con nuestros tejidos y de hecho es más resistente a la degradación por las hialuronidasas propias de nuestros tejidos, con lo cual tenemos una molécula que va a rellenar muy bien y que al mismo momento se va a reabsorber más lentamente, dándonos un resultado que va a durar más en el tiempo. ¿De acuerdo? Lo importante que os quería decir aquí es que, por ejemplo, la molécula del relleno corporal para glúteos, el Genefil Contour Plus, es muy grande, con lo cual esa molécula, después de inyectada, después de unos días va a llamar agua y se va a hinchar de agua como si fuese una esponja. Eso, si vosotros lo inyectáis en una zona del cuerpo que no sea el glúteo, que sea otra parte del cuerpo o que sea la cara, y por favor esto no lo hagáis nunca porque las complicaciones cuando se inyecta un relleno corporal en la cara son nefastas y hay muchísima literatura escrita, literatura médica escrita sobre esto. Lo que sucede es que como llama tanta agua y se hincha, va a apretar los vasos sanguíneos que hay alrededor y puede dar problemas de necrosis y problemas de vascularización, irrigación de los tejidos en esas partes del cuerpo. Lo bueno del ácido hialurónico es que no necesitas sedación, no necesitas anestesia general. Es una técnica bastante fácil de hacer. Los efectos secundarios son pocos y se pueden controlar bastante bien, luego los vamos a ver. Y luego, pues si quieres más volumen, siempre puedes inyectar en una segunda ocasión o incluso puedes reabsorberlo o deshacerlo utilizando las hialuronidasas. Entonces, podemos elegir a los pacientes y elegir la zona del cuerpo. ¿Qué va a ser esto? Nuestra misión como médicos es esta, es decir, primero, dar un enfoque correcto, es decir, qué queremos rellenar y cómo lo queremos rellenar y si se puede rellenar. Luego tenemos que utilizar una técnica correcta para obtener los mejores resultados y para no obtener demasiados efectos secundarios o al menos evitarlos. Y sobre todo tenemos que elegir el mejor producto, el que nos garantice que nos va a dar unos resultados con mínimas complicaciones y sobre todo que dure en el tiempo. Y podemos rellenar cualquier parte del cuerpo. Las partes más famosas o más, que se rellenan más frecuentemente son los glúteos, por lo menos en mi experiencia, glúteos, manos, pantorrillas y defectos de volumen, como os digo, pues hay veces que defectos de liposucciones o asimetrías entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo. Vamos a ir viendo uno a uno estos y vamos a ir viendo lo del glúteo. Si veis la anatomía del glúteo, que todos la sabéis perfectamente, nosotros tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa, y luego tenemos los músculos. Y detrás de los músculos, detrás del glúteo mayor, vamos a tener todos los vasos y vamos a tener todas las arterias, venas y todos los nervios. Nuestro relleno con ácido hialurónico va a ir posicionado solo y exclusivamente en el compartimento de grasa, en la zona donde está la grasa, en el subcutáneo, con lo cual no tenemos que tener problemas de vascularización, de irrigación o con la parte neurológica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir con nuestra cánula a inyectar directamente en la grasa para generar como si fuese más grasa, como si fuese que la paciente o el paciente pesan un poquito más, han agarrado 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos como si hubiesen comido. Lo importante que veis aquí, y ahora voy a coger el lápiz, voy a agarrar el lapicero para enseñarlo. Si esto es el glúteo mayor, cuando yo pongo una prótesis, la pongo aquí como estáis viendo. Entonces, si yo pongo la prótesis aquí, ¿qué va a suceder? Que yo voy a obtener mucha proyección aquí. Pero es que a lo mejor en mi paciente yo no quiero rellenar ahí, es que yo a lo mejor quiero hacer otro tipo de relleno. Y entonces, pues, ¿cómo voy a hacer otro tipo de relleno? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a la siguiente diapositiva. El lápiz. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que puedo yo conseguir con los rellenos de ácido hialurónico. Es decir, voy a rellenar en las partes que realmente quiero, porque a lo mejor quiero más proyección, pero a lo mejor yo quiero aumentar lateralmente o quiero aumentar arriba para hacer un lifting del glúteo. Y eso, por ejemplo, las prótesis no me lo van a dar. Lo importante es seleccionar bien al paciente. Necesitamos un paciente con una piel firme, una piel compacta, que no tenga tosis, que no tenga un cedimento de los tejidos, que no caigan esos tejidos,
que la cobertura del tejido sea suficiente, es decir, si es un paciente que es muy delgado o muy delgada, si yo pongo mi ácido hialurónico debajo, es que se va a ver, es que no va a ser bonito. Mientras que si yo tengo un paciente que está un poquito más relleno, que tiene una buena cobertura del tejido, cuando yo ponga mi ácido hialurónico en el tejido celular subcutáneo, voy a tener un resultado espectacular. Y bueno, pues vamos a tratar principalmente los tercios superiores, el tercio superior del glúteo y el tercio medio. El tercio inferior se puede trabajar, sí, pero esto ya es para gente que sea más especializada con el producto. Y mi consejo, trabajar el tercio inferior, tienes que tener mayor experiencia con el uso de la cánula y sobre todo yo en esta zona os doy un consejo. A lo mejor no utilizaría el Contour Plus. A lo mejor en esa zona utilizaría el Contour, porque si yo voy a dar mucho peso a la zona de abajo, luego me cae el glúteo y no es bonito. Es como si le estuviese dando más peso al glúteo. Para marcar al paciente o la paciente los tenemos que poner siempre de pie. Los ponemos de pie, vemos dónde están los defectos y empezamos a hacer nuestros diseños, nuestros dibujos, a hacer las fotografías y a desinfectar la zona. Y luego, pues como os digo, con la paciente de pie, nosotros vamos a decir dónde la vamos a querer marcar. Y en esta paciente que hice hace unos años, por ejemplo, ella quería tener más proyección allí. Si veis en el glúteo izquierdo, veis que allí hay como una fosa, como si fuese una falta de volumen, pues yo quería rellenar ahí y la paciente quería rellenar ahí. De hecho, luego, cuando tú rellenas, te da un efecto de lifting, porque rellenando arriba, sabéis que nuestro cuerpo es como si fuese un globo aerostático, cuando se vacía van a bajar los volúmenes, mientras que si no nosotros le damos relleno arriba, los vamos a subir. Anestesia, se necesita poquísima anestesia, es decir, en los puntos donde yo voy a entrar con mi cánula, yo utilizo una cánula de 10 centímetros, de grosor 18G, con lo cual solamente en los puntos desde donde yo voy a entrar con mi cánula, ahí puedo hacer la anestesia local para después agarrar una aguja de 18G, hacer un agujerito y desde ahí puedo entrar perfectamente en el subcutáneo como si fuese mantequilla. Se entra fenomenal cuando se tiene un poquito de experiencia. Sí que es verdad que luego la inyección hay que hacerla lenta, despacito. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico, en este caso Genefil, no tiene dentro lidocaína, con lo cual cuando se expande dentro puede ser un poquito molesto. Para evitar eso y teniendo un poquito de práctica, puedes agarrar 1 mililitro de lidocaína al 2%, diluirla y llevarla a 10%, a 10 milímetros, en una jeringa de 10 milímetros, y luego con la misma cánula yo voy a ir distribuyendo un poquito mi mi solución de lidocaína en el subcutáneo, de modo que se me va a dormir un poquito la zona y entonces, durmiendo la zona, luego es más agradable inyectar el ácido hialurónico. Pero ojo, no inyectéis mucha lidocaína porque os transforma los volúmenes y luego no sabéis dónde tenéis que inyectar y dónde no tenéis que inyectar. Vamos a ver cómo hago la anestesia local. ¿Veis? Ese va a ser mi punto de entrada con la cánula. Entro muy subcutáneo y pongo un poquito de lidocaína ahí al 2%. En el otro lado, otro poquito de lidocaína. Y también a los lados, es decir, según la zona que voy a rellenar, pues hay veces que necesito un punto de ingreso o 2 puntos de ingreso o 3 puntos de ingreso, porque con mi cánula de 10 centímetros de larga voy a poder llegar a unas zonas y a otras zonas no. ¿Y cuánto voy a inyectar? Pues mirad, depende del paciente. Yo siempre digo que para empezar a ver resultados, al menos 2 jeringas y media o 3 jeringas, 2 jeringas y media o 3 jeringas por lado, tenemos que inyectar para comenzar a ver resultados. Si lo que queremos es obtener volumen, si lo que queremos es rellenar defectos, pues a lo mejor con 1 jeringa y media, 2 jeringas, conseguimos rellenar el defecto. Tened en cuenta que las jeringas de Genefil Contour Plus son de 10 mililitros, ¿ok? Con lo cual, a lo mejor con 1 jeringa y media, 2 jeringas y media lo consigo. Pero si quiero dar volumen, si quiero volumizar, necesito al menos 3 y 3 por lado.
Mi consejo y el consejo de la marca de Bioscience es no inyectar más de 150 mililitros en una sola sesión. Si creéis que os falta volumen, pues dejáis pasar un poquito de tiempo, le decís al paciente o la paciente que vuelva después de un mes y rellenamos un poquito más, de modo que los tejidos se van a ir adaptando al relleno. Aquí, donde he hecho la inyección de anestesia, del anestésico local, voy a hacer el agujerito con la aguja del 18G y ahora veis mi cánula. Yo voy a entrar ahora con mi cánula. La cánula tiene un agujerito. Siempre tenéis que poner el agujerito de la cánula mirando hacia abajo, no mirando hacia arriba, porque si lo ponéis mirando hacia arriba, luego os podéis encontrar que en la piel se crean algunos grumos. Entonces tenéis que ir hacia abajo, ¿vale? Y ahí vamos a ir rellenando en retrógrada, poquito a poco, lentamente, creando un abanico, cambiando la dirección de la cánula. Hay veces que se siente un poquito de resistencia cuando estás entrando con la cánula, pero cuando entras, veréis que conforme vas cogiendo confianza y lo sabes hacer, entras súper fácil. Si sentís mucha resistencia cuando entréis con la cánula, quiere decir que estáis muy superficial, que estáis en dermis. Y si inyectáis en dermis, luego se van a ver grumos y va a haber reacciones inflamatorias. Tenéis que entrar cómodamente sin hacer daño al paciente. Si hacéis daño, que el paciente dice, ¡ay!, quiere decir que estáis tocando el músculo, con lo cual ahí no tenéis que insistir. Y después de haber inyectado el ácido hialurónico durante 2 o 3 días, os aconsejo de poner un taping que va a mantener el producto en esa zona y así el producto no se va a difundir, no va a migrar. Esto la paciente o el paciente se lo quita en casa después de 2 o 3 días y listo. Y las medicaciones que veis ahí, los apósitos que veis ahí, están solamente cerrando los agujeritos. Los agujeritos, cuando los hacéis con una aguja de 18G, no es necesario ni siquiera dar un punto. Se cierran ellos solos y no se escapa el filler por ahí. Tenéis que aconsejar que esos días la paciente o el paciente duerma o boca abajo o de lado, que no duerma boca arriba, y sentarse en una silla, sentarse en un sofá normalmente no es un problema, porque cuando te sientas en una silla se apoyan las partes de abajo del glúteo, no se apoyan las partes de arriba, con lo cual normalmente no se comprime el filler. Aquí vemos algunos resultados de antes y después. Esto, ¿veis? A los lados, porque esto no lo podemos hacer con una prótesis, porque yo ahí no tengo la cobertura del músculo, yo no puedo poner ahí una prótesis, con lo cual, para rellenar ahí lateralmente y hacer unas caderas redonditas, yo solamente puedo utilizar o grasa o ácido hialurónico. Aquí veis que hemos rellenado un poquito ahí abajo. Para esto hay que tener un poquito más de experiencia, porque ahí sí que si vas profundamente te encuentras los vasos y las venas y los nervios, con lo cual ahí hay que estar un poquito más superficial. Y estos son resultados de antes y después. Efectos secundarios, bueno, pues un poquito de dolor, un poquito de hinchazón, de quimosis, alergias agudas, yo nunca he tenido. Me quiero detener un poquito más en esta diapositiva porque la marca Genefield Bioscience me han dicho que hay gente que manda emails pidiendo pues que médicos, compañeros que han tenido reacciones adversas o que han tenido problemas de inflamaciones, etcétera. Os voy a enseñar cómo se tratan. Os voy a compartir cómo las trato yo, cómo se tratan. A ver, nos podemos encontrar después de varios días, incluso después de un mes, nos podemos encontrar inflamaciones localizadas. Esto es muy típico. Sucede mucho que después de un mes se crea una situación como si fuese una capsulitis, que nosotros lo llamamos, los cirujanos lo llamamos así con las prótesis, que es como si fuese una reacción de cuerpo extraño de nuestro cuerpo contra el material que ha estado implantado o inyectado en gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una reacción inflamatoria con un poquito de dolor, con un poquito de calor. Pero si esto sucede después de un mes, de 2 meses, es muy extraño que sea una infección, porque las infecciones se ven antes. Entonces, normalmente con un antiinflamatorio tipo ibuprofeno, 600 miligramos, cada 12 horas, 2 veces al día,
con un protector gástrico se resuelve en 5 o 6 días, se resuelve. Incluso las pacientes, mis pacientes, que vienen todos los años a hacerse un poquito de ácido hialurónico en los glúteos, muchísimas de ellas saben que después de 1 mes, 2 meses pueden tener esta reacción, ni siquiera me llaman. Ellas se agarran el ibuprofeno, se toman el ibuprofeno y saben que se les pasa. Si en cambio lo que estamos viendo es un acceso, una infección que vemos que es rojo, duro, que duele y que está por reventar, bueno, pues eso a lo mejor se produce pues porque la técnica no la hemos hecho demasiado limpia. Como habéis visto en el vídeo, yo no utilizo guantes estériles, no utilizo campos estériles, porque el contenido de la jeringa dentro es completamente estéril y sabiendo manipular la cánula sin tocarla y con guantes limpios y con desinfectante no es necesario. Pero hay gente que, bueno, pues tiene menos habilidad con la cánula o no limpia bien el campo y se puede crear un poco de infección. A ese punto tenéis que utilizar o antibióticos o hay veces que hay que drenar la infección, ¿vale? Los nódulos ocurren o porque la técnica de inyección no ha sido retrógrada y lenta, sino que ha sido inyectando a bolus, ¿ok? Y entonces se pueden ver esos nódulos. Si en cambio tu técnica ha sido en retrógrada y muy lenta, si se notan los nódulos masajeando en unos días desaparecen, pero pueden aparecer después de muchos meses y eso sucede porque hay veces que la reabsorción cuando se deshace el ácido hialurónico de forma natural, se puede deshacer en una zona más que en otra de una forma irregular y entonces que se creen nódulos debajo de la piel. No se ven, pero hay veces que los pacientes se tocan y se los notan. Bueno, pues o tienen paciencia y se desaparece o se puede inyectar hialuronidasas para deshacerlo. Que se forme un granuloma por una cicatriz, sobre todo en los puntos de inyección con la aguja, que se cree ahí un queloide, una cicatriz hipertrófica, el triamcinolone, al 40 miligramos por mililitro, 0,5 o 1 mililitro inyectado localmente en la cicatriz y se resuelve. Asimetría, pues o rellenamos más o quitamos ácido hialurónico, una o la otra. Migración, con una buena técnica y inyección no hay migración. A mí no me ha sucedido nunca. Pero si sucede, pues un poquito de hialuronidasas y lo resolvemos. Y ahora me pidieron que os hablase de las pantorrillas que os interesaba, pero antes voy a hablar de las manos porque tengo más imágenes y más vídeos y es muy fácil tratar las manos y es la misma técnica para las pantorrillas. Aquí vamos a utilizar el Genefil Contour, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a entrar y lo mismo, vamos a estar muy subcutáneo. Aquí sí que vamos a estar realmente subcutáneo. De hecho, con la cánula, cuando metemos la cánula aquí superficial, la vamos a ver perfectamente la cánula, ¿vale? Estamos trabajando con un ácido hialurónico corporal, con lo cual una molécula grande, pero es muy flexible y es muy fácil de luego masajear y de distribuir, y lo vais a ver. ¿A quién se lo hacemos? Pues gente que tiene las manos ancianas, envejecidas, que se ven las venas, que se ven los tendones, que hay ausencia de tejido graso y están muy delgadas. Y no lo vamos a hacer en gente que tenga hiperkeratosis exageradas de las manos o que tenga psoriasis o artritis o artrosis muy fuertes o un síndrome de Raynaud o una piel precancerosa y que pueda ser que tengan alguna lesión precancerosa en la piel. Esto en estas manos no lo podéis hacer porque es que además es que no podéis jugar con la cánula y no podéis dirigir la cánula. Y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. Ah, mira, he ido el vídeo antes de lo que yo quería. Este era el vídeo de... Vamos a ver si están los otros vídeos. Bueno, yo entro desde un agujerito ahí entre la palma de la mano, entre el dorso de la mano y la muñeca. Aquí estoy utilizando una cánula de 22G, ¿ok? Entro muy superficial, hago un puntito de anestesia ahí donde hago el agujerito para entrar con la cánula de 22G y luego voy a ir a rellenar cada uno de los espacios interdigitales, con lo cual voy entre las falanges y voy a ir a rellenar cada uno de los espacios interdigitales. Ahí se toca la punta de la cánula y lo mismo, yendo en retrógrada, lo vas a rellenar. ¿Veis cómo se rellena? Cuando vas a rellenar la mano vas a ver que se quedan grumos, que inmediatamente inyectadas se quedan grumos, pero no os vais a preocupar porque ahora os voy a enseñar cómo quedan los grumos, cómo quitarlos. Se inyectan por mano 2.5, 2 mililitros y medio
o 3 mililitros. Extrañamente yo he inyectado en más. Con media jeringa, os recuerdo que cada jeringa tiene 10 mililitros, con media jeringa se hacen las 2 manos, más o menos. No exageréis. Cuando tienes dificultad con la cánula, le dices a la señora o al señor que abran los deditos y veréis que abriendo los deditos la cánula entra mucho más fácilmente. ¿Veis? Ese vídeo venía luego, pero yo lo veo, os lo enseño. ¿Veis mi dibujo, cómo me he hecho las líneas blancas donde quiero rellenar con mi ácido hialurónico? Hago una inyección pequeñita con anestesia local, con lidocaína. No hace falta hacer anestesia abajo. Hago ahí mi marcación, ¿vale? Y luego hago mi agujerito, la anestesia local. Eso es la anestesia local. Pues es que el vídeo de antes tenía que ir después, pero bueno, ha salido antes, no sé por qué. Espero que hayáis entendido lo que os quería decir. Ahí he hecho la anestesia local y ahí es como estoy rellenando. Y como se está diciendo, técnica abanico, entrada en un punto entre la muñeca y el dorso de la mano y lo voy rellenando. Yo trabajo comodísimo con la paciente así sentada y poniendo las manos sobre la camilla, pero bueno, también podéis tener a la paciente, este es el vídeo de antes, también podéis tener a la paciente acostada y podéis trabajar con la paciente acostada sin ningún problema. Os voy a enseñar solamente para un momento el vídeo porque os quiero enseñar que la otra técnica sería hacer un agujerito aquí, otro agujerito aquí, espero que lo estéis viendo, otro agujerito aquí y otro agujerito aquí. Haciendo 4 agujeritos, desde ahí se entra facilísimo con la cánula. Es como si la cánula entrase sola, de verdad que se escurre dentro del tejido. Pero esta técnica es más dolorosa porque tenéis que hacer 4 agujeritos, mientras que con esta hacemos solamente un agujero. Y vamos para adelante, que estoy terminando la presentación. Ay, mira, no se ha quitado esto. Ahora lo tengo que quitar. Ahí lo vamos a hacer. Cancelamos todo y así no sé. Y esto es muy importante, el masaje. Os lo decía antes, que si veis grumos, no importa, masajear, masajear, masajear y vais a ver que se deshacen los grumos. Y le enseñáis a la paciente que los días después tiene que hacer eso que yo estoy haciendo, masajear fuerte para que se deshagan los grumos y se distribuya todo el producto en todo el tejido subcutáneo y entre los espacios interfalángicos de las manos, ¿vale? Complicaciones, me parece que hay una diapositiva de complicaciones y si no, pues os la voy a contar yo sin que haya la diapositiva. A ver si puedo pasar. Aquí están las complicaciones. Bueno, pues inicialmente puede ser un poquito de dolor, un poquito de hinchazón. Se pasa con un antiinflamatorio, una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno. Hay veces que poniendo un poquito de hielo mejora esa sensación de dolor, de inflamación. Yo no os aconsejo inyectar estos ácidos hialurónicos con la aguja porque es más doloroso y os costará muchísimo pasar con la aguja, con lo cual aprenden la técnica con la cánula porque de verdad que luego vais a estar súper seguros y súper tranquilos de lo que hacéis. Una de las reacciones adversas secundarias más frecuente en las manos es que se pueden hinchar. Eso sucede sobre todo en mujeres o también en hombres, pero sobre todo me ha sucedido en mujeres pues que utilizan mucho las manos para trabajar o por ocio. Por ejemplo, una paciente mía se le hincharon las manos un poquito. Pues ¿por qué? Porque jugaba al tenis y después de hacerle el relleno, después de 3 o 4 días que le dije que no jugase al tenis, después de 4 o 5 días se fue a jugar al tenis, estuvo jugando al tenis durante 1 o 2 horas y bueno, pues se le hincharon. Ningún problema. Un antiinflamatorio por boca y queriendo incluso un corticoide ligero, un corticoide ligero como cuando se inflaman un poquito los labios, se le da un corticoide de baja dosis y eso se desinflama en 1 o 2 días sin ningún problema. Nódulos, es extrañísimo que se queden nódulos con el ácido hialurónico, el Genefil Contour, porque masajeando van a desaparecer. Migración yo nunca la he visto.
Asimetría, bueno, pues puede ser que una mano la rellenemos más que la otra mano, porque tened en cuenta que si el paciente o la paciente utiliza la derecha y es diestro, pues a lo mejor la mano derecha o está más consumida o incluso está más gordita porque tiene más músculos que la izquierda, con lo cual vais a tener que regular de inyectar más o menos de una parte o de la otra. Cicatrizaciones, yo nunca he tenido ningún problema con esto. Infecciones, bueno, pues si la técnica no la hacéis limpia si tocáis la cánula, si no desinfectáis bien la piel y sobre todo si luego el paciente no se lava bien las manos, pues se puede infectar, pero os aseguro que haciendo un agujerito de 22G, luego dejando un poco de gasa o un apósito, una tirita, eso se cierra en cuestión de horas y es muy difícil que se vaya a infectar. Y voy a terminar 3 diapositivas, ya he terminado y luego vamos a responder a todas las preguntas con las pantorrillas. Esta es la anatomía de las pantorrillas y como veis, bueno, pues tenemos los huesos, la tibia, el peroné con todos los músculos, pero es que a nosotros para la técnica de las pantorrillas eso no nos va a interesar porque nosotros vamos a ir a inyectar ¿dónde? En tejido celular subcutáneo, en la grasa. Lo que vamos a hacer con nuestro relleno corporal, con el Genefield Contour, es rellenar un poquito la grasa como si la paciente o el paciente agarrase 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos o como si fuese al gimnasio todos los días. Entonces, vamos a elegir pacientes que tengan una piel firme, una piel de buena calidad, un paciente joven principalmente, con buena cobertura de piel y luego con un buen grosor. Sí que es verdad que a mí me sucede muchas veces de tener que hacer esto en gente que hace culturismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y lo veréis, que por ejemplo hace culturismo, desarrolla mucho la parte alta del cuerpo, pero luego tienen 2 patejas que son así. Y cuando hacen las competiciones vienen y dicen, doctor, yo este fin de semana tengo una competición y tengo muy desarrollada la parte superior, pero es que tengo las 2 patas, los 2 gemelos que son así pequeñitos. Entonces ahí sí que voy a ir a inyectar ácido hialurónico. Ahí lo tenéis que inyectar, ahí hay poquita grasa, porque son gente que tiene poquita grasa, con lo cual lo tenéis que inyectar muy difuminado por todo, con mucha paciencia, haciendo túneles, haciendo un abanico por todo, de modo que se vaya a distribuir muy bien y que no se creen grumos. Y si se crean grumos en cuanto se ha inyectado, luego masajeando vais a ver que desaparecen poquito a poco los grumos. Claro, en esa gente que hace tanto deporte es que se va a reabsorber muy rápido. Es que después de 1 mes, 2 meses te van a decir, ya no veo el efecto. Pero es que, claro, si se entrenan todos los días y tú tienes la piel, tu ácido hialurónico ahí y un músculo fortísimo que lo está contrayendo continuamente, es que se va a reabsorber muy rápidamente. ¿Veis? En los gemelos hacemos una agujita, un pinchacillo allí con lidocaína, como en las manos. Es que es la misma técnica. Lo que pasa es que no tengo tantos vídeos como para las manos. Y ahí pones tu agujita de 22G para abrirte un agujerito, entras con tu cánula de 22G, te haces un abanico distribuyendo bien el producto. Si necesitas rellenar en los lados, pues entras también en los lados, haces 1, 2 puntos de entrada y desde ahí vas a inyectar todo tu producto. Y esto es un resultado, de hecho, en los gemelos. Os señalo aquí con el lápiz. ¿Ves? Tú haces aquí un agujerito aquí y otro agujerito aquí y vas a rellenar toda esta parte y toda esta parte. Y si necesitas todavía más relleno lateralmente, porque el paciente quiere más relleno lateralmente, pues haces un agujerito aquí y entras a rellenar lateralmente muy superficial. He tenido pacientes que han querido rellenar los deltoides y he rellenado deltoides. Es un poquito doloroso, pero se pueden rellenar. He tenido pacientes que han querido rellenar los bíceps y he rellenado bíceps. He tenido pacientes que incluso han querido rellenar la parte interior de las rodillas, hombres que tienen el sartorio poco desarrollado y lo quieren rellenar, y he ido a rellenar con Genefield Contour estas partes. Y en este relleno corporal, cuando está superficial, es que con una jeringa por una parte y otra jeringa por otra parte, da resultados espectaculares, no necesitas más producto. Y yo creo que con esto he terminado, os agradezco y ahora estamos todos listos para responder todas vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gran presentación. Y nada, vamos a pasar directamente a las preguntas.
Me imagino que todos habréis descubierto muchos datos útiles y prácticos de nuestra MyGenefil. En primer lugar, quiero responder yo misma a una que ha entrado sobre Genefil Contour para la zona íntima. Entonces, aquí quiero comentar que en este momento y a día de hoy está contraindicado y que no tenemos datos clínicos suficientes. Por este motivo, hemos empezado un ensayo clínico entre Polonia y Francia y vamos a recoger los datos necesarios. Finalmente, a ver si lo conseguimos, lo incluimos como indicación. Entonces, a día de hoy, un médico que utilice Genefil Contour para la zona íntima desde Bioscience no está aconsejado y va bajo responsabilidad del médico, para que quede claro. Entonces, vamos a ir a la parte facial, que son las primeras preguntas que han entrado. En primer lugar, doctora, nos preguntaban que por qué el DX no puede degradarse con hialuronidasa, que no lo han podido escuchar. Si lo pudiera repetir, te lo agradeceríamos. Realmente el DX es un híbrido que está formado por hialurónico y por dextranómero. El hialurónico, hipotéticamente, se diluiría completamente por la hialuronidasa. Pero hay que recordar que el dextranómero fabrica un andamio dentro del que se mete el hialurónico, por lo tanto va a resistir más a esa hialuronidasa. Si metemos grandes volúmenes de hialuronidasa seriadas, podríamos conseguir que ese hialurónico desapareciera, pero el dextranómero no va a desaparecer. Recordemos que es igual que cualquier producto que está formulado sin hialurónico, como hay otros en el mercado. La siguiente pregunta es: ¿cuántos mililitros de Genefil DX utilizas aproximadamente en un full face? ¿Y cuánto producto aplicarías por punto en zona malar? Normalmente en mujeres suelo utilizar 3 DX para remodelado de un full face. Normalmente 1,5 para la zona mandibular y 1,5 para la zona cigomática. En la zona malar normalmente utilizo un punto central en el que suelo inyectar aproximadamente 1,5 cc, 2 cc y luego 2 o 3 puntos laterales, 2 de 0,1 y 1 de 0,5 en la zona más lateral, en mujeres. En chicos normalmente también empiezo por 3, lo que pasa es que la distribución es distinta. Como os expliqué, en la zona cigomática no suelo hacer un relleno tan grande para no feminizar esas caras y utilizo 2 DX para la zona de mandíbula y mentón y un DX inicial para la zona de los malares. Y si continúo, me pregunta, para un contorno mandibular, ¿qué promedio de jeringas utilizas? Pues ya os lo he dicho, aproximadamente 2 en mujeres, 1,5 en hombres, pero tengo rellenos mandibulares hechos con 3 jeringas y media en mandíbulas, en chicos que tienen una retrusión mandibular, con muy buenos resultados y sin efectos secundarios. La siguiente me pregunta, en caso de tener una complicación vascular con Genefil DX, ¿cómo la tratas? Bueno, tener una complicación vascular con Genefil DX, teniendo en cuenta que es un relleno supraperióstico, es extremadamente complicado, porque a nivel supraperióstico no tenemos vasos. ¿Dónde nos podríamos quizás plantear que podríamos tener un problema vascular? Cuando hacemos una inyección en dermis profunda. Realmente es complicado porque la cánula que yo utilizo es una cánula con la que no podemos canalizar un vaso. Uno de los trucos siempre es utilizar una cánula más gordita. Yo suelo utilizar una cánula de 25 Gs para hacer la inyección. En caso de que hipotéticamente pudiera suceder, pues obviamente como cualquier protocolo para inyección intravascular de cualquier relleno, y un relleno aunque no sea hialurónico. El protocolo dice que hay que inyectar un bolo de hialuronidasa y al paciente prescribirle ácido acetilsalicílico y, como antiagregante y corticoides vía oral. Pero ya le digo, yo nunca he tenido ningún problema. A los niveles a los que lo inyectamos no hay vasos sanguíneos relevantes porque hacemos inyecciones profundas y normalmente con una cánula gruesa para evitar la canalización vascular. Y me preguntan también... Uy, hay muchas preguntas, doctor. Hay muchas para ti, doctor Luis Campos. A ver. Me pregunta, no lo veo. ¿Se puede usar el Genefil DX en rinomodelado? Porque imagino que los otros productos generan mucho edema como para aplicar en esta zona. Yo no utilizo el Genefil DX para remodelado nasal. Creo que la zona de rinomodelado es una zona peligrosa para hacer con fillers. Si lo hacemos con fillers, tenemos que tener mucha experiencia y hacerlo con un filler que en ese caso sí tiene que tener un antídoto. Yo no lo haría con ningún producto que no fuera ácido hialurónico exclusivamente. Considero que es peligroso y que además hay que tener mucha experiencia. Más cosas.
En mi experiencia, las veces que uso el DX hay bastante edema posterior. ¿Recomienda que el uso de prednisona a baja dosis en estos casos? En mi caso no tengo muchos edemas. El edema se produce cuando se utiliza el relleno a nivel de dermis media y profunda. Si se utiliza a nivel supraperióstico, en mi experiencia, no se produce un gran edema. Normalmente a los pacientes sí los solemos prescribir antiinflamatorios no esteroideos. Si se produce un edema muy importante, solemos mandar Deflacort, normalmente a 0,5 miligramos por peso, según por kilo, y los pautamos durante 2 días. Pero en principio es algo extremadamente raro. En mis pacientes no suelo tener grandes edemas porque mis inyecciones suelen ser profundas y en estos casos el edema, en mi caso por lo menos, es mínimo. Y creo que para mí no hay ninguna pregunta más. Así que te dejo a ti, doctor. Gracias, Nazaret. A ver, voy a responder algunas de las preguntas que veo aquí que han hecho. Preguntan de una señora que está perdiendo peso, de una señora de 48 años que va a perder peso, de antes era 75 kilogramos, ahora tendría que llegar a 58, imagino que sea para relleno de glúteos. Sí que se puede hacer el relleno de glúteos si la piel se queda suficientemente elástica. Si os encontráis con una piel que cae mucho, no se va a rellenar bien, porque vais a tener un relleno arriba con una piel tóxica abajo, entonces va a dar un efecto feísimo. Medida de las cánulas que utilizo para los glúteos y todo. A ver, para glúteos utilizo 18G como grosor de la cánula y como largueza de la cánula, como distancia de la cánula, de 10 centímetros de larga la cánula. En cambio, para las manos y para el resto del cuerpo utilizo una cánula de 22G que normalmente tiene una largueza de 8 centímetros, más o menos 7-8 centímetros. Si queréis inyectar glúteos y probáis el Genefil Contour Plus con una cánula de 22G, no entra el producto. Entra, pero tenéis que hacer una fuerza enorme y os rompéis el pulgar apretando la cánula, ¿vale? ¿Qué cuidados se necesitan? Seguramente me preguntáis de glúteos. Bueno, pues lo que yo decía, pongo el taping para sujetar bien el relleno que he hecho. Yo normalmente, si hago la técnica limpia, no recomiendo tomar antibióticos porque no es necesario. Es decir, si yo antes desinfecto bien, si no toco el producto, si no toco la cánula, no tengo que dar antibióticos antes y antibióticos después. Hace años yo siempre daba antibióticos después y les decía que tomasen un antibiótico tipo una amoxicilina clavulánico de 500 miligramos o de 750 miligramos durante 5 días para estar seguro de que no sucede nada, pero es que me di cuenta que inyectando con una aguja, con una cánula de 18G, el agujerito se cierra enseguida, con lo cual la probabilidad de que se cree una infección es bajísima. En cambio, si utilizáis cánulas más gruesas de 16G, de 14G, os vais a encontrar que el agujerito no se cierra fácilmente, que hay veces que hay que darle un punto para cerrarlo y ahí sí que pueden entrar microorganismos y entonces infectarme el filler, pero con una 18G extraño que suceda. Para el dolor postoperatorio, pues les digo que se pongan un poquito de frío, de hielo o un antiinflamatorio o un paracetamol y de verdad que es suficiente. Les digo que no hagan deporte en los primeros días, es decir, que por 3 o 4 días no me hagan deporte y que el cuarto día pueden empezar a hacer deporte pero tranquilo, es decir, no quiero que me muevan demasiado el músculo porque quiero que el ácido hialurónico se quede donde yo lo he puesto. Consejo, siempre poned el ácido hialurónico 1 centímetro, 2 centímetros un poquito más alto, porque sí que es verdad, no es una migración, pero sí que es verdad que después de 2 semanas 1 centímetro, 2 centímetros va para abajo el ácido hialurónico, con lo cual mejor que estéis en la parte alta del glúteo, ¿vale? A ver, la inflamación en las manos, ¿cuánto dura? Depende de los pacientes. A mí hay veces que he tenido pacientes que les ha durado una semana. No es un problema, es decir, no es una complicación grave, es solamente un poco de edema que se puede provocar en las manos porque es una parte muy móvil de nuestro cuerpo. Lo que les molesta a las pacientes es que se ven las manos como si fuesen 2 morcillas, un poco hinchadas, pero como os digo, es que se va a ir enseguida.
que tomen, por ejemplo, té verde, que tomen cualquier diurético por boca que va a ayudar a drenar líquidos y a que se drenen las manos. Y si no se drenan suficientemente, pues como decía, un corticoide de baja concentración, de baja gradación, y va buenísimo, va súper bien. Luego me salen palabras en italiano, perdona. A ver, cuando digo interfalángica, sí, digo en el metacarpo, entre las falanges de las manos, ¿vale? Con lo cual estoy yendo en el espacio que hay entre las falanges. No estoy trabajando aquí. Yo hago el agujerito aquí y donde voy a rellenar es todos los huecos que se crean. ¿Veis? Si estiro mi mano, ¿veis los huecos que se crean aquí y se crean aquí? Es donde yo voy a rellenar, donde se envejece la mano para tener una mano un poquito más grande, más rellenita. A ver, voy a ver otras que inyección de micrófono. A ver, si se puede utilizar el ácido hialurónico para rellenar huecos que han dejado después de inyecciones a edad muy joven y a lo mejor pues vacíos en el músculo, sin posibilidad de recuperar, más deporte se hace. A ver, pues hay veces que si han hecho inyecciones en pasado de otras sustancias, hay veces que esas sustancias no se han reabsorbido completamente o han dejado zonas de fibrosis interna en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, si no se han reabsorbido completamente y no sabemos qué material es, mi consejo es de no ir ahí a rellenar con ácido hialurónico. En estos casos es mejor ir a rellenar con grasa, ¿vale? La otra cosa es que se haya creado una fibrosis. Si se ha creado una fibrosis porque se fueron rellenadas con un producto que no sabemos con qué se fueron rellenadas, si hay una fibrosis, si hay una retracción de la piel hacia adentro y nosotros vamos a rellenar con nuestro ácido hialurónico, os daréis cuenta que hay veces que no conseguimos levantar bien la piel de esa zona hundida. ¿Por qué? Porque dentro hay una cicatriz que la está tirando hacia abajo, con lo cual ahí hay veces que con una aguja o con un poquito de técnica quirúrgica hay que ir a cortar esas raíces, esas cicatriz interna que se ha creado y soltar la piel y luego crear un colchoncito de ácido hialurónico. Es lo mismo que se hace con la celulitis. Por ejemplo, el Genefil Contour funciona fenomenal en la celulitis. Cuando yo tengo los hoyos de la celulitis, yo puedo ir a entrar con una aguja gruesa y con la punta de la aguja cortar un desbridamiento de esas cicatrices internas, luego poner ácido hialurónico para crear un cojincito que me levante los hundidos de la piel. En zonas íntimas hemos dicho que todavía no tenemos aprobación, con lo cual no se va a hacer en zonas íntimas. Doctor, ¿me escuchas? Sí. Ahora ya sí que sí. Nada, vamos a dejar aquí la sesión de hoy, ¿vale? Queda alguna pregunta pendiente, pero que no se preocupe la gente. Si hay más dudas nos pueden escribir y aquellas que queden pendientes las subiremos al blog de Genefil y las vamos a compartir con todos los asistentes. Les mandaremos un enlace. Entonces, bueno, me gustaría cerrar la sesión de hoy. Agradeceros a todos los asistentes en nombre de todo el equipo de Bioscience por acompañarnos. Gracias a ambos doctores por llevar a cabo este webinar con éxito y transmitirnos todo vuestro conocimiento. Y gracias a todos, os deseo un feliz día. Espero que hayáis disfrutado tanto de la sesión como nosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Muchísimas gracias y como ha dicho Ana, cualquier duda nos escribís e intentamos responderos a todos, ¿vale? Gracias, América. Nos vemos.